Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. Bueno, yo también, y además es que con la semana tan intensita que llevamos, yo creo que nos merecíamos esta sección de viajes y escapadas, ¿eh? Hay que viajar siempre con la excusa que sea. Si es porque la semana ha sido intensa, por esa excusa, y si no, pues porque como ha sido una semana tranquila, pues viajamos también. Bueno, pues cuánta razón tienes. En fin, ¿cojo la maleta grande o me vale con una pequeña? ¿Dónde nos vamos hoy? Una pequeña, porque hoy nos toca una escapada, que va a ser además a un sitio, para mí, muy especial, realmente bonito. O sea, es de esto que solo cuando la gente, si lo busca por Google, la gente verá que las fotos son preciosas, y que además tiene una característica curiosa, que es la ciudad más pequeña de España. La ciudad más pequeña que de España. Ojo que aquí auguro conflicto, Carmelo. No, ¿Esto quién lo decide? A ver, aunque nosotros no lo pensamos, pero ser ciudad o ser villa, como Madrid no es ciudad, Madrid es villa, son títulos que tienen las ciudades en su caso. Entonces, Frías, que es el sitio al que vamos, es en realidad, digamos, en cuanto por tamaño, por así decirlo, es un pueblo de la provincia de Burgos que solo tiene 250 habitantes. Y pero aún así es ciudad. Tiene el título de ciudad, con lo cual podemos decir, yo creo que nadie le puede disputar eso, que es la ciudad más pequeña de España. Pero bueno, a ver, esto es una curiosidad que me hace gracia decirlo, ellos presumen de ello porque es, bueno, pues es una curioso, pero el motivo por el que vamos allí no es la anécdota, sino porque, como os decía antes, es un sitio precioso y además tiene varias cosas que ver, o sea que es perfecto pues para pasarte un fin de semana muy tranquilo, disfrutando del paisaje, de las cosas que hay que ver y sin estrés. Uno de estos de descanso para una semana intensa, como has dicho tú. Sí, pues yo ya te digo que estoy poniéndolo aquí en Google y ya las fotos me están convenciendo, ¿eh? Mira, para empezar, ya antes, o sea, las cosas buenas de Frías empiezan antes de llegar a Frías, lo cual está muy bien. Añadiré que está en Las Merindades, que es una de las zonas más bonitas que he conocido yo en España. Es el norte de la provincia de Burgos, prácticamente despoblado. Es decir, creo que en toda la zona viven 27.000 personas y es como Álava de grande. Una cosa bastante curiosa, con un paisaje muy bonito y muchas cosas que ver. Pero como decía, ya antes de llegar, yo iba en el coche y pasé por un desfiladero, así un sitio muy bonito, bastante encerrado, con una carretera bastante suave, es decir, que podías ir conduciendo, disfrutando, así, mirando un poco el paisaje, con cuidado para no pegártela, pero... Y antes de llegar al pueblo, justo después de este desfiladero, que ibas por el lado del río, el río se llama el río Molinar, sí. Pues hay un pueblo muy pequeño llamado Tobera. Y en ese pueblo pero dentro del mismo pueblo, un par de cascadas del río Molinar espectaculares. Esas las he visto yo en internet, sí. Bueno, y allí hay casas, creo. Efectivamente, es que la gente está viviendo, pero a 1 metro del cauce del río, a 1,5 metros de la cascada. Es una cosa súper llamativa. Yo eso nunca lo he visto, porque claro, las cascadas se asocian con cosas muy naturales, sí, con sitios razonablemente vírgenes. Entonces allí pues están las cascadas que caen. Hay una más estilo de estas, digamos, que como por las piedras va cayendo el agua, y otra más estilo cola de caballo, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y hay un ruido permanente, claro, del chorro del agua. Y es tan así que me encontré con uno de los vecinos y me dijo como anécdota que si se corta el agua, si para la cascada, me dijo él, se corta porque hay algo de la hidroeléctrica más arriba, no sé muy bien decir ahora la razón, él no puede dormir. Hombre, ojo, es que acostumbrarse a dormir todas las noches con ese ruidito del agua. Oye, ahora tú pones en internet música para dormir, que yo a veces lo hago para ruidazo. Ruidazo, bueno. O sea, no hay que decir, porque las cascadas, hombre, no son el Niágara, pero son unas señoras cascadas. Es decir, que hay un ruido, pero permanente, fuerte. Claro, pues eso, yo digo que a veces uno pone en internet música para dormir, que yo a veces lo hago con las niñas, y siempre te ponen, pues eso, esa musiquita ahí de agua, de cascada, de no sé qué. Como te acostumbres a dormir con eso, a ver cómo te lo quiten. Yo entre mí pensaba que yo ahí no podría dormir en 1.000.000 de años. Es decir, ya ¿no? me pones ahí a dormir y el primer día no duermo, el segundo dices, bueno, ahí que estás cansado de que ayer no dormiste, pues tampoco dormiría. Pero bueno, oye, a lo mejor al final sí que te acostumbras. Bueno, pero esto era antes de llegar a Frías. De ahí ya entramos en el pueblo, ¿no? No, todavía estamos estamos muy cerca, 4 o 5 kilómetros ahora, pero es que es importante porque en el camino hacia Frías tenemos la oportunidad de ver pues desde uno de los mejores puntos de vista, porque es un pueblo que tiene como así la postal que se dice de las más bonitas que he visto yo en Castilla. Está como en un alto, el pueblo son 3 o 4 calles, no pensemos que es muy pequeñito, pero está subido como una pequeña meseta. Entonces el pueblo queda en lo alto, a la izquierda está el castillo y a la derecha está la iglesia. Y en medio un conjunto que digo, es espectacular. Desde cuando lo ves desde el camino de cuento total, Tobera, vamos.
de cuentos sí, como mitad de cuento, mitad de batallas, una cosa Bueno, así, sí, pero tendrá murallas, claro. no tiene murallas, mejor dicho, a ver, tiene murallas en alguna de las partes del pueblo, pero lo curioso y lo que a mí me gustó más todavía que si hubiese tenido una muralla como más estándar, Ujú. es que hay parte de las casas que se ven, de las que tú ves, que están en el borde del precipicio, son, de hecho les llaman las casas colgadas de Frías, porque son del estilo de las de Cuenca, esto que está justo en el borde, eran parte de la muralla, es decir, eran al mismo tiempo casa y muralla. Porque además, claro, como están así en lo alto, tienen ya una protección natural. Estas casas, además, son un conjunto de casas, no sé, habrá a lo mejor una docena de casas, una cosa así, de casa. Cuando digo casas, desde esta parte, como se ven, son como casas de pisos, ¿no? O sea, son Ujú. grandes, no son casitas pequeñas. Y hay de varios tipos. Hay algunas de la arquitectura castellana tradicional, con entramado de madera, otras que deben tener el entramado, pero no está a la vista, de distintos grados de ocre, pero es un color así como, no son muy coloridas, pero sí que hay distintos colores. Y yo de verdad que es un conjunto precioso, son una auténtica maravilla. Y hablas de fotos, yo lo he dicho antes, no solo en Google, en Libertad Digital hay una galería Importante, importante, las galerías de Libertad que si la Digital. gente la busca podrá verla y es que realmente son muy, muy, muy bonitas. Y ahora sí ya entramos a Frías, ¿o no? Entramos por fin a Frías, Venga. tiene un conjunto muy bonito, no hay nada, a mí me llamó la atención, claro, son sitios tan pequeños que no hay nada que te saque un poco de ese escenario de cosa medieval, ¿no? Ujú. Porque, claro, prácticamente todo en el pueblo es muy viejo. Hablábamos de esa arquitectura tradicional, hay bastantes, las calles son estrechas, son empinadas, porque digo que está como una meseta, pero esto está en alto, o sea, esto está en cuesta, ¿no? Entonces, la verdad es que por dentro, muy pequeño, porque como digo, son, no sé, habrá 4 calles, no creo que haya más, pero realmente bonito y con ese ambiente de esa cosa pues como muy medieval, muy antigua que disfrutas mucho. Y además, claro, te lo paseas en nada, no sé si dará para una hora. Claro, eso te iba a decir, ¿es el típico pueblo que uno va simplemente a pasear, a disfrutar, o hay algo que digas, es que esto hay que verlo sí o sí? Bueno, aparte del paseo y el disfrute, que ya eso ya vale la pena, y de algún bar bastante bueno que había por allí, pero pues Eso es es otra cosa, importante siempre, ¿eh? eh, sí que hay una cosa importante que ver, que es el castillo. El castillo que está, como os decía, como digamos, está como a la entrada del pueblo, cuando llegas desde la carretera y a una parte de esta meseta en la que vemos. Dicen de él, yo no tengo el suficiente criterio como para negarlo o afirmarlo, que es uno de los castillos de roca, porque está muy subido en la roca, más impactantes de toda Castilla. Oye, en Castilla, si se llama así, es porque hay muchos castillos, es decir, que no es cualquier cosa. Y la verdad es que a mí me llamó la atención porque está muy bien conservado. Todavía se conservan prácticamente todos los muros, el patio de armas se puede ver muy bien, pero no es tampoco muy grande, es decir, lo que te llama la atención no es tanto el tamaño como pues eso, que está Ya. bien conservado, que está en un sitio muy bonito. Y desde luego lo mejor de todo, que eso es francamente espectacular, es la vista. Puedes subir arriba del todo, a la Torre del Homenaje, y desde allí hay una vista preciosa del pueblo que queda completamente a los pies, lo ves ahí extendido y es muy llamativo, y de por supuesto todo el entorno que es pues como los buenos castillos, está allí precisamente porque ese era el sitio para ponerlo, porque era el sitio desde el que se controla muchísimo de ese entorno. Ujú. Y luego, muy cerquita de esa zona, creo que está el monumento que antes a micrófono cerrado me decías que era tu favorito. Sí, a mí no sé si lo sabes, porque igual contigo no lo he hablado, la gente que nos escuche en el podcast del placer de viajar sí que lo sabrá, porque no hace mucho le dedicamos un episodio entero a eso. A mí los puentes me pirran, pero Ujú. los puentes todos, es decir, o sea, no es que En digas general, los antiguos, a ver, los bonitos, ¿no? Pero quiero decir, pero que es una cosa que me llama mucho la atención y que cuando encuentras un puente bonito me encanta. sea moderno, sea medieval. Exacto, sea moderno, sea medieval. Y en Frías tienen un puente, además sobre el Ebro, veníamos por un río, el río Molinar, pero justo después del pueblo está el río Ebro, obviamente o sea, bastante al Ujú. principio de su cauce, y tiene un puente que es, yo creo que de los más bonitos de España. Además, o sea, no es solo mi opinión, sino que tengo expertos que me lo certifican, porque tiene varias características curiosas. Primero, es un puente medieval, completamente medieval, con alguna parte más románica, que ves que el arco es de medio punto, y alguna parte más gótica, con arcos apuntados, algo posteriores y tal. Y luego es uno de los muy pocos puentes en España que tienen todavía en mitad del puente lo que llaman la Torre del Pontazgo. El Pontazgo era el peaje de los antiguos puentes medievales, muchos de ellos se financiaban o una de ellas se habían financiado, pues eran una riqueza para el pueblo porque te cobraban por pasar por el puente. Entonces había en muchos puentes medievales de España una torre a mitad del puente en la que estaban, digamos, allí cobrándote Sí. y en un momento dado si veían que ibas a pasar, pues
sin pagar, pues actuaban en consecuencia. Y todavía se mantiene esa torre. Estas torres se eliminaron en muchos puentes porque cuando llegaron los coches necesitaban algo más de espacio Claro. que los carros, y el puente se podía ampliar básicamente en muchos sitios, pero no en donde estaba la torre, entonces había que desmontarla. Y esta se conserva. Entonces el conjunto del puente, que es bastante grande además, es decir, no es un puente pequeño, con, no sé, tendrá 8 o 9 arcos, puede ser, arcos grandes, es decir, no es un puente pequeño, pues el conjunto de todos esos arcos del puente, es la típica forma de puente que sube un poco hasta la mitad y luego baja, y la torre, pues la verdad es que es precioso, es, ya digo, uno de los más bonitos de España y no te lo puedes perder si vas a Frías. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí desde luego me ha convencido. Frías, en Burgos, es un destino que hay que visitar si no lo conocen. Yo no lo conozco. Y bueno, oye, tenemos unos días de vacaciones ahora en Semana Santa. No sé si Frías es un destino muy solicitado, pero yo buscaba ahora mismo en internet y todavía hay por los pueblos cercanos hay alojamiento. Pues ánimo, porque toda la zona, todas las merindades, como os decía, son muy bonitas. Es una zona muy por descubrir en España, yo creo, que muy poca gente la conoce. Y nada, que se anime la gente. Ahora, el pueblo se llama Frías. Hace frío. O sea, yo creo que calor no va a hacer. Todavía Calor no va a hacer. Calor no va a hacer. Bueno, pero el frío está bien. Además has dicho antes una cosa importante y es que había un bar interesante. Además si tenemos bar, no pasa nada. Efectivamente. Así que no hay problema. Carmelo Jordá, muchísimas gracias y un placer viajar a tu lado. Un placer viajar hoy contigo. Hasta la próxima. La Trinchera de Llamas. Es Radio.